Millonario se enamora de mujer con pasado oculto y se impacta al descubrir la verdad en los tabloides. Nicolás Delgado, a sus 28 años, es un hombre que ha crecido en la cúspide de la sociedad colombiana. Como único hijo del magnate Álvaro Delgado, ha heredado una inmensa fortuna que abarca grandes extensiones de tierra y empresas tecnológicas en crecimiento. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada, Nico siempre se ha sentido atrapado en un mundo lleno de apariencias y expectativas que no lo representan. La presión constante proviene principalmente de su madre, Sofía, una mujer rígida y de presencia imponente, quien no solo maneja los eventos sociales de la alta sociedad bogotana, sino que también controla cada aspecto de la vida de su hijo. Para Sofía, el futuro de su familia no está únicamente en los negocios, sino en la imagen pública que deben mantener. Desde hace años, ha insistido en que Nicolás contraiga matrimonio con una mujer de buena familia, alguien que pueda realzar el legado de los Delgado y garantizar la estabilidad social del imperio que tanto esfuerzo costó construir. Es hora de pensar en el futuro, Nico. No puede seguir solo por siempre. La familia necesita estabilidad, repetía en cada desayuno familiar, con una mirada fija y decidida. Nicolás, por su parte, no comparte esa urgencia. Aunque ha intentado cumplir con las expectativas de su madre, siente que nunca ha tenido el control real sobre su vida. Los eventos sociales, los negocios familiares y las alianzas políticas han moldeado cada paso que ha dado desde joven. Mientras Sofía organiza reuniones con jóvenes de las mejores familias, él se siente más distante y desconectado del camino que parece trazado para él. «Madre, no estoy listo para casarme». «No ahora», le dijo una mañana, tratando de contener su frustración. Pero Sofía, implacable, respondió con un tono severo: «No se trata de estar listo. Se trata de hacer lo correcto por nuestra familia». A pesar de los esfuerzos por complacer a su madre y cumplir con las expectativas de su apellido, Nicolás se sentía cada vez más vacío. Las reuniones de negocios, las cenas de gala y las charlas interminables sobre acuerdos multimillonarios le parecían rutinarias, carentes de alma. Había noches en que miraba por la ventana de su lujoso apartamento en el corazón de Bogotá y se preguntaba si todo ese lujo realmente valía la pena. Se sentía sofocado por la superficialidad que lo rodeaba, por la insistencia de Sofía en mantener una imagen perfecta y por la falta de autenticidad en su vida. «Necesito un cambio, madre. Algo que me dé un propósito, algo real», le dijo una tarde después de una larga reunión con inversionistas, mientras ella preparaba otra de sus cenas con miembros de la alta sociedad. Sofía, sin siquiera levantar la mirada de los papeles de invitados, respondió: «Lo único que necesitas es seguir el plan. Ya encontrarás tu propósito en el momento adecuado. Por ahora, piensa en tu deber». Fue en ese momento cuando Nicolás decidió que debía alejarse, aunque fuera por un corto tiempo, para recuperar el control de su vida. A través de un amigo de la universidad, escuchó sobre una conferencia de salud mental que tendría lugar en las montañas de Medellín, un retiro diseñado para quienes buscaban respuestas más profundas en medio de la paz de la naturaleza. Sin pensarlo demasiado, reservó su lugar y decidió partir, dejando atrás el caos de la ciudad. El aire fresco y el paisaje verde de las montañas lo recibieron como un bálsamo. Apenas puso un pie fuera del automóvil que lo llevó hasta el centro de retiro, sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar con libertad. Los días de conferencias y talleres estaban dedicados a explorar el bienestar emocional y encontrar equilibrio interior, algo que Nicolás no sabía que necesitaba con tanta urgencia. No obstante, estaba claro que este viaje no se trataría solo de charlas y ejercicios. Algo, o alguien, estaba por cruzarse en su camino, transformando por completo su vida. Durante su segundo día en el retiro, Nicolás se unió a uno de los talleres más recomendados por los asistentes, un espacio dedicado a la meditación y la sanación emocional. El salón, rodeado por ventanales que dejaban entrar la luz de las montañas, irradiaba una paz que Nicolás nunca había experimentado. Los participantes se acomodaban en círculos, algunos ya en profundo estado de concentración, mientras él trataba de relajarse en el ambiente sereno. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente y entró Amara Quirós. De inmediato, la energía en la sala pareció cambiar.
Amara no solo destacaba por su presencia tranquila y equilibrada, sino por una luz interior que parecía irradiar a su alrededor. Llevaba un sencillo vestido blanco y caminaba descalza, como si estuviera completamente conectada con el entorno que la rodeaba. Cuando comenzó a hablar, su voz suave y pausada capturó la atención de Nicolás. Bienvenidos, todos. Hoy nos enfocaremos en sanar esas partes de nosotros que, a veces, preferimos esconder, dijo, con un tono cálido y comprensivo que caló profundamente en Nicolás. A lo largo de la sesión, Nicolás no podía evitar fijar su atención en Amara. Había algo en ella que lo intrigaba más allá de su sabiduría y calma aparente. Durante una dinámica de meditación guiada, mientras los demás cerraban los ojos, Nicolás robó una mirada más a la facilitadora. En ese momento, sus ojos se encontraron fugazmente. Amara le sonrió de una manera casi imperceptible, pero que dejó a Nicolás con el corazón latiendo más rápido. No sabía qué era, pero algo en esa mujer lo atraía de una manera que nunca había experimentado. Al finalizar la sesión, Amara se acercó a él mientras los demás recogían sus cosas. ¿Primera vez en algo así?, le preguntó con una sonrisa amable, adivinando la incomodidad de Nicolás en medio del grupo. Sí, la verdad no estoy muy acostumbrado a esto. Pero sentí que lo necesitaba, respondió él, tratando de sonar más calmado de lo que realmente estaba. Amara asintió comprensivamente, mirándolo con una profundidad que lo hizo sentir visto, casi desnudo en su alma. Es normal sentirse un poco fuera de lugar al principio. Pero te veo bien. El cambio está en ti, solo necesitas escuchar lo que tu cuerpo y mente realmente necesitan, dijo ella antes de despedirse con un ligero gesto de cabeza y desaparecer entre la multitud que abandonaba la sala. A partir de ese momento, Nicolás no pudo sacarse a Amara de la cabeza. Cada vez que la veía en los pasillos del centro de retiro, sentía esa atracción inexplicable. Se daba cuenta de que no era solo su apariencia lo que lo cautivaba, sino una serenidad que parecía provenir de un lugar de profundo sufrimiento. Nicolás, que también cargaba con su propia confusión interna, se sintió aún más conectado con ella. Lo que Nicolás no podía imaginar era el oscuro pasado que Amara guardaba con tanto cuidado. A pesar de la luz y la paz que irradiaba en el presente, ella había atravesado tiempos oscuros que la habían dejado marcada para siempre. En su juventud, había sido una garota de programa en las calles de Bogotá, atrapada en un mundo del que creía que nunca podría escapar. Con el tiempo, y con mucho esfuerzo, había logrado salir de esa vida, rehacerse y encontrar una nueva misión en el mundo de la sanación y el bienestar. Sin embargo, a pesar de haber reconstruido su vida, el miedo de que alguien descubriera su pasado aún la acechaba. A medida que pasaban los días en el retiro, la conexión entre Nicolás y Amara se volvía inevitable. Comenzaron compartiendo pequeños momentos, charlas entre sesiones, paseos por los jardines del centro, y miradas cargadas de una complicidad que ambos sentían pero que ninguno se atrevía a nombrar. Era como si hubieran encontrado en el otro algo que les faltaba, una tranquilidad mutua, un refugio del ruido del mundo exterior. Una tarde, después de una intensa sesión de meditación, Nicolás invitó a Amara a cenar. Me encantaría continuar nuestra conversación fuera de aquí, ¿qué dices?, le propuso con una sonrisa tímida. Amara, aunque reacia al principio, aceptó con una mezcla de curiosidad y atracción que no podía negar. Aquella misma noche, se encontraron en una antigua mansión colonial convertida en restaurante, en lo alto de las montañas, con vistas impresionantes a las luces lejanas de Medellín. El ambiente era íntimo, con la luz suave de las velas iluminando la mesa que compartían. Mientras el sonido de la naturaleza los envolvía, la conversación se profundizó. Nicolás se abrió sobre la presión de ser el heredero de una fortuna inmensa, lo que siempre había sentido como una carga más que una bendición. A veces siento que estoy viviendo una vida que no me pertenece. Todo está planeado para mí, desde los negocios hasta la gente con la que debería casarme, confesó, mientras jugaba nervioso con la copa de vino entre sus manos. Amara lo escuchaba con atención, observando cómo aquel hombre que a simple vista parecía tenerlo todo, en realidad se encontraba tan perdido como muchos de los que acudían a ella en busca de ayuda. Entiendo esa sensación de estar atrapado en algo que no elegiste, dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual.
Yo también he pasado por momentos en los que pensé que mi vida ya estaba escrita, hasta que encontré la manera de cambiarla. A medida que la cena avanzaba, las barreras entre ellos empezaron a desmoronarse. La vulnerabilidad de ambos creaba un espacio de confianza que ninguno había experimentado antes. Después de ese primer encuentro, las citas se volvieron algo natural. Se escapaban de la rutina del retiro para explorar juntos los paisajes montañosos, caminando por senderos poco conocidos, lejos de los ojos críticos y de la presión social que ambos sentían en sus respectivas vidas. En esos paseos, la relación floreció, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Nicolás y Amara no podían evitar la atracción que sentían el uno por el otro. Las caminatas al atardecer se convertían en momentos de intensa cercanía, en los que sus manos se encontraban, y sus miradas, llenas de deseo, hablaban por sí mismas. En más de una ocasión, Nicolás la sorprendió deteniéndose en medio de un camino solo para besarla bajo el cielo abierto, como si en ese instante todo lo demás desapareciera. Sin embargo, aunque la relación crecía, Amara no podía deshacerse del miedo constante que la acechaba. A pesar de la conexión genuina que compartían, su pasado oscuro seguía siendo un muro invisible entre ellos. En más de una ocasión, mientras Nicolás le hablaba de su vida en Bogotá y de su familia, Amara sentía un nudo en el estómago, preguntándose cómo reaccionaría él si supiera la verdad. ¿Podría Nicolás mirarla de la misma manera si descubriera el secreto que guardaba con tanto celo? Por su parte, Nicolás notaba que Amara, a veces, parecía perderse en sus pensamientos, como si algo en su interior la perturbara. Aunque él no quería presionarla, sentía curiosidad por las partes de su vida que ella aún no había compartido. Hay tanto que no sé de ti, Amara. A veces siento que hay algo que te preocupa, pero no quiero hacerte sentir incómoda, le dijo en uno de esos paseos, mientras la brisa fresca de la montaña les acariciaba el rostro. Amara lo miró, insegura, debatiéndose entre la necesidad de ser honesta y el miedo a perder lo que estaba construyendo con él. Hay cosas de mi pasado que no son fáciles de compartir, Nico, respondió ella, sin dar más detalles, pero dejando abierta una puerta que tarde o temprano tendría que atravesar. A pesar de la conexión intensa y genuina que había florecido entre Nicolás y Amara, ella no podía dejar de sentirse invadida por un miedo constante que acechaba cada momento de paz. Aunque los días que compartían eran llenos de risas y confesiones, las noches de Amara estaban plagadas de insomnio. Su pasado, aquel que había logrado enterrar bajo capas de esfuerzo y sanación, ahora parecía estar cada vez más cerca de la superficie, amenazando con destruir todo lo que había construido. Mientras observaba a Nicolás dormido junto a ella después de una de sus caminatas nocturnas, Amara no podía evitar preguntarse cómo reaccionaría él si supiera la verdad. La verdad sobre su juventud perdida, sobre las decisiones desesperadas que la llevaron a un mundo del que creía que nunca podría escapar. Aquella vida como garota de programa en Bogotá, que le había dejado cicatrices profundas, tanto visibles como invisibles, era algo que nunca había compartido con nadie desde que logró salir de esa oscuridad. No puedo perderlo, se repetía una y otra vez, mientras sus pensamientos la atormentaban. Había pasado tanto tiempo reconstruyendo su vida, creando una nueva identidad como terapeuta holística, ayudando a otros a encontrar el equilibrio que ella misma había alcanzado con tanto esfuerzo. Pero, ¿sería suficiente para Nicolás? ¿Podría él, un hombre de la alta sociedad, aceptar que la mujer de la que se estaba enamorando venía de un pasado tan manchado? Amara sabía que Nicolás no era como los demás hombres que había conocido antes. Él era bondadoso, comprensivo y la escuchaba con una atención que hacía mucho tiempo nadie le ofrecía. Tal vez él lo entendería, pensaba a veces, cuando sus miradas se encontraban y sentía ese calor que la hacía sentir segura, pero ese pensamiento era rápidamente reemplazado por el temor. ¿Y si no lo hacía? ¿Y si, al contarle su secreto, todo se desmoronaba y el único hombre que la había hecho creer nuevamente en el amor la rechazaba por su pasado? Amara, ¿en qué piensas?, preguntó Nicolás una mañana, notando la tensión en su rostro mientras desayunaban juntos en el balcón con vistas a las montañas. Ella lo miró y trató de esbozar una sonrisa. Nada importante, solo un poco cansada, mintió suavemente, desviando la mirada hacia el horizonte.
Nicolás frunció el ceño, sabiendo que había algo más, pero respetó su silencio por el momento. Sabía que no podía forzarla a abrirse, pero también sentía que había algo en su alma que necesitaba liberarse. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Día tras día, Amara tomaba la decisión de seguir ocultando la verdad. No vale la pena arriesgar todo lo que tenemos por algo que ya quedó atrás, se decía a sí misma, intentando convencerse de que el pasado realmente podía quedar enterrado. Pero sabía que era una mentira. Los secretos no permanecen ocultos para siempre, y la tensión dentro de ella crecía cada vez más. El miedo la acompañaba en cada encuentro con Nicolás. Lo veía sonreír, la abrazaba, y cada muestra de afecto solo hacía que el peso en su pecho aumentara. ¿Qué va a pasar cuando lo sepa?, se preguntaba cada noche, mientras repasaba en su mente las posibles reacciones de Nicolás, desde la incomprensión hasta la traición, o peor aún, el rechazo total. Por más que intentara convencerse de que podría seguir adelante sin que su pasado saliera a la luz, en el fondo sabía que no era posible. La relación entre ellos se estaba volviendo cada vez más profunda, y Nicolás merecía saber la verdad. Sin embargo, cada vez que pensaba en contárselo, una voz interna la detenía, ¿y si lo pierde todo? Ese miedo era más fuerte que su deseo de sincerarse. La decisión de ocultar su historia, aunque la protegía en el corto plazo, empezaba a desgastarla lentamente. La distancia emocional que crecía entre ellos era casi imperceptible para Nicolás, pero Amara la sentía en cada momento de silencio, en cada conversación que dejaba preguntas sin responder. El equilibrio precario que Amara había intentado mantener finalmente se rompió de la manera más cruel e inesperada. Mientras disfrutaba de una mañana tranquila con Nicolás, ajena al caos que estaba por desatarse, un mensaje llegó a su teléfono. Al abrirlo, el frío la invadió. Una revista sensacionalista había descubierto su pasado y, con un titular tan escandaloso como despiadado, estaba a punto de destruir todo lo que había construido. El artículo, lleno de detalles sobre su vida como garota de programa en Bogotá, no solo describía los años más oscuros de su vida, sino que los adornaba con exageraciones y mentiras. Las imágenes, tomadas sin su conocimiento, mostraban a Amara en su juventud, acompañada de hombres poderosos y figuras del bajo mundo. La revista insinuaba que aún mantenía contactos con personas influyentes, creando una historia morbosa que mezclaba su pasado con su presente. El escándalo no tardó en prender fuego en las redes sociales. Los comentarios maliciosos, las miradas inquisitivas y los susurros comenzaron a invadir los círculos sociales más exclusivos de Colombia. Lo que Amara había intentado enterrar por años ahora estaba expuesto ante todos. Lo más aterrador era la rapidez con la que las noticias se propagaban, como una tormenta que arrasa todo a su paso. Nicolás se enteró del escándalo apenas unas horas después. Al principio, no lo creyó. «Esto no puede ser cierto», murmuró para sí mismo mientras sostenía la revista con las manos temblorosas. Su mente intentaba procesar lo que leía, pero cada frase parecía más increíble que la anterior. Sabía que Amara le había ocultado cosas de su pasado, pero jamás había imaginado algo de tal magnitud. Desesperado, la llamó una y otra vez, pero Amara no respondía. En ese momento, estaba refugiada en su apartamento, temblando mientras leía los comentarios en su teléfono. El pasado que había intentado dejar atrás volvía a golpearla con más fuerza que nunca. Sabía que esto pasaría algún día, susurró entre lágrimas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sabía que no había forma de escapar de la verdad ahora que todos la conocían. Y lo peor era enfrentar a Nicolás. Finalmente, Nicolás llegó a su apartamento, tocando la puerta con insistencia. «Amara, ábreme, por favor», rogaba con la voz llena de angustia. Amara, sentada en el suelo, sentía que no tenía la fuerza para enfrentarlo, pero sabía que no podía esconderse para siempre. Lentamente, se levantó y abrió la puerta. Su mirada, llena de culpa y miedo, se encontró con la de Nicolás, que estaba visiblemente afectado, aunque intentaba mantenerse firme. «¿Es verdad?», preguntó Nicolás, con un tono que mezclaba incredulidad y dolor.
Amara bajó la mirada, incapaz de sostener su peso. Sí, todo es verdad, respondió en voz baja, apenas audible. El silencio que siguió fue insoportable, como una pausa que se prolongaba indefinidamente. ¿Por qué no me lo dijiste?, insistió Nicolás, su voz quebrándose. Podría haberlo entendido, podría haberte apoyado, pero ahora todo el mundo lo sabe antes que yo. Amara, con lágrimas en los ojos, lo miró. Tenía miedo, Nico. Miedo de que esto arruinara todo, de que me dejaras. No podía soportar la idea de perder lo que tenemos. Pero sabía que, al no decirle la verdad, había contribuido a que este momento fuera aún más devastador. La noticia del escándalo no solo afectó profundamente a Amara, sino que golpeó con igual fuerza a Nicolás. Apenas unas horas después de que la revista publicara la historia, su vida privada quedó expuesta ante toda Colombia. Lo que antes había sido un refugio íntimo y personal con Amara, ahora se transformaba en un espectáculo mediático para el deleite de los tabloides y los curiosos. Nicolás no podía dar un paso fuera de su apartamento sin sentirse observado, sin escuchar susurros o ver cámaras apuntando hacia él desde los rincones más insospechados. Las portadas de los diarios y las noticias en televisión no hacían más que amplificar el escándalo. Cada detalle de su relación con Amara se analizaba cruelmente, cómo se conocieron, sus cenas privadas en las montañas, los gestos de afecto que habían compartido en lo que ellos creían que eran momentos íntimos y protegidos. Ahora, todo estaba bajo el escrutinio público, y los medios no perdían la oportunidad de distorsionar cada aspecto, transformando su amor en una historia de traición y mentira. Sofía, su madre, fue de las primeras en reaccionar. Para ella, el daño era más que personal, era un ataque directo al prestigio de la familia Delgado y a los negocios que tanto esfuerzo le había costado proteger. Nicolás, esto es inaceptable, le dijo en una llamada telefónica, con una voz cargada de ira y control, como si estuviera a punto de estallar. Esa mujer ha destruido tu reputación y la nuestra. No tienes más opción. Debes terminar con esto inmediatamente. Tienes que alejarte de Amara antes de que todo lo que hemos construido se derrumbe. Nicolás, que ya estaba abrumado por la magnitud del escándalo, sintió el peso de las palabras de su madre como una losa sobre sus hombros. Madre, no lo entiendes, respondió con un tono de cansancio y frustración, pasando la mano por su cabello desordenado. Esto no es tan simple. Amara no es lo que dicen. Hay más en su historia que lo que la prensa muestra. Pero Sofía no estaba dispuesta a escuchar. No me importa cuál sea su versión. El daño ya está hecho. Estás poniendo en riesgo el legado de nuestra familia, los inversionistas ya están preocupados. Si no tomas una decisión pronto, podrías perderlo todo. Esa última frase resonó en la mente de Nicolás. Podrías perderlo todo. Sabía que las palabras de su madre no eran una amenaza vacía. Los Delgado eran una de las familias más influyentes de Colombia, y el prestigio era fundamental para su éxito en los negocios. Cualquier indicio de escándalo, especialmente uno de esa magnitud, podía afectar los acuerdos millonarios que estaban en juego. Los medios ya estaban especulando sobre cómo esto podría debilitar la posición de Nicolás dentro de la empresa familiar, y algunos accionistas comenzaban a expresar sus dudas. Pero el conflicto interno de Nicolás no se limitaba a lo económico. Amaba a Amara. Lo que sentía por ella iba más allá de cualquier otro vínculo que había tenido antes. Sin embargo, la presión era inmensa, y el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. En cada llamada con su madre, en cada reunión de emergencia con su equipo legal, le quedaba claro que su relación con Amara no era vista como algo que pudiera sobrevivir a esta tormenta. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y confusión. Los amigos de Nicolás también comenzaron a distanciarse. Aquellos que alguna vez lo habían apoyado en sus decisiones, ahora lo miraban con escepticismo. No puedes en serio pensar en seguir con esto, Nico, le dijo uno de sus amigos más cercanos, un empresario con el que había crecido. Esto te va a destruir. Tu nombre, tu empresa, todo está en juego. Nicolás, que ya estaba luchando por mantener la calma, solo pudo asentir en silencio. Sabía que todo lo que estaba construyendo con Amara se encontraba al borde del abismo. El sonido incesante de su teléfono,
los correos de los socios y las constantes noticias sobre el escándalo lo mantenían despierto por las noches. Se sentía como un náufrago en medio de una tormenta, buscando una solución que parecía cada vez más distante. En su interior, Nicolás se debatía entre la lealtad a su familia, su responsabilidad con los negocios y su amor por Amara. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de su madre resonaban en su cabeza: debes terminar con esto. Y sin embargo, cuando pensaba en Amara, en sus momentos juntos, sentía que alejarse de ella sería traicionar todo lo que había descubierto sobre el amor verdadero. Con el mundo observando cada uno de sus movimientos, Nicolás sabía que pronto tendría que tomar una decisión, una que definiría no solo su futuro, sino también el destino de su relación con Amara. Mientras Nicolás lidiaba con la presión de su familia y el escrutinio público, Amara enfrentaba una tormenta aún más feroz en el ámbito personal. Las redes sociales, implacables, se habían convertido en un campo de batalla donde su nombre era arrastrado por el lodo sin piedad. Cada día se despertaba con miles de mensajes crueles y comentarios llenos de odio, muchos de ellos provenientes de personas que nunca la habían conocido, pero que se sentían con el derecho de juzgarla por su pasado. Algunos la acusaban de oportunista, de haber manipulado a Nicolás para ascender en la sociedad, mientras otros la atacaban por su antigua profesión, recordándole a cada segundo que, para ellos, nunca podría escapar de su pasado. Amara intentaba mantenerse fuerte, pero la avalancha de odio era más de lo que había imaginado soportar. ¿Por qué esto está pasando ahora? ¿Por qué mi vida vuelve a ser un espectáculo?, se preguntaba mientras pasaba los días en su apartamento, evitando salir, asustada de las miradas que podría recibir en la calle. Cada notificación en su teléfono era una nueva daga, un nuevo recordatorio de lo que intentaba dejar atrás. Pero los ataques no solo venían de desconocidos. Renata, una mujer con la que Amara había trabajado años atrás, resurgió de las sombras. En su tiempo juntas, Renata había sido alguien con quien Amara compartió momentos difíciles, pero también fue una persona en la que no podía confiar por completo. Renata, ambiciosa y manipuladora, siempre había estado dispuesta a hacer lo necesario para salir adelante, incluso si eso significaba pisotear a los demás en el proceso. Cuando Renata vio la oportunidad de beneficiarse del escándalo, no lo pensó dos veces. Aprovechando su conocimiento del pasado de Amara, comenzó a vender historias distorsionadas a los tabloides, exagerando los detalles de su vida anterior y añadiendo mentiras que no solo dañaban la imagen de Amara, sino que también pintaban una versión de ella que no se correspondía con la realidad. Amara nunca dejó completamente ese mundo, insinuaba Renata en las entrevistas, dejando caer frases ambiguas que alimentaban el morbo de los medios. Los tabloides, ansiosos por mantener el escándalo vivo, no tardaron en publicar las historias de Renata, con titulares cada vez más sensacionalistas. La doble vida de Amara Quirós, mentiras y engaños detrás de la mujer que sedujo a Nicolás Delgado, rezaban las portadas, mientras las mentiras de Renata comenzaban a ganar tracción en la opinión pública. Para muchos, ahora Amara no era solo una mujer con un pasado turbio, sino una maestra del engaño, alguien que había manipulado a un hombre poderoso para ascender en la escala social. La situación se volvió aún más tensa cuando Renata empezó a contactar con antiguos clientes, algunos de los cuales estaban dispuestos a dar declaraciones anónimas a cambio de una buena suma de dinero. Amara siempre fue ambiciosa, sabía lo que quería y cómo conseguirlo, decía uno de estos supuestos testigos en una entrevista, alimentando aún más las llamas del escándalo. Las mentiras de Renata, aunque carentes de pruebas reales, eran lo suficientemente jugosas como para mantener a los medios entretenidos y a la sociedad indignada. Amara, por su parte, se encontraba atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Cada vez que intentaba defenderse, parecía que más personas se unían al coro de acusaciones. Las pocas entrevistas que había concedido para contar su versión de los hechos eran ignoradas o distorsionadas, mientras que las mentiras de Renata se multiplicaban como un veneno en los medios y las redes. Nunca pensé que esto podría llegar tan lejos, le confesó Amara a una amiga cercana por teléfono una noche, con la voz rota por el cansancio y el dolor. Creí que había dejado todo esto atrás. Pensé que podía empezar de nuevo, pero ahora siento que estoy volviendo a caer en la oscuridad de la que tanto me costó salir. Mientras tanto, Nicolás intentaba protegerla como podía,
pero incluso él se veía abrumado por la magnitud del escándalo. Amara sabía que su relación con él también estaba en peligro. Renata había hecho más que difamarla, había sembrado la duda en la mente de aquellos que alguna vez habían creído en ella, incluyendo a Nicolás. Nicolás se encontraba sumido en un profundo mar de dudas. A pesar de su amor innegable por Amara, la realidad del escándalo lo asfixiaba cada vez más. Los ataques hacia ella no cesaban, y ahora, con el veneno de Renata propagándose por los medios, parecía imposible que pudieran encontrar paz juntos. Pero el problema iba más allá de los titulares escandalosos y los rumores infundados. Nicolás sentía el peso aplastante de su legado familiar sobre sus hombros, un legado que parecía desmoronarse por algo que estaba fuera de su control. Su madre, Sofía, lo había confrontado varias veces en los últimos días. La insistencia con la que le pedía que pusiera fin a su relación con Amara se volvía cada vez más desesperada y enfurecida. «No entiendes, Nicolás, esto está afectando a toda la familia. Los socios están inquietos, las acciones de la empresa han caído. No podemos permitir que esto continúe», le repetía una y otra vez, sin darle espacio para respirar o procesar sus emociones. A pesar de que él intentaba defender a Amara, sabía que los argumentos de su madre tenían peso. El mundo empresarial en el que vivían no perdonaba errores, y mucho menos escándalos de esta magnitud. Una tarde, sentado en la oficina de la empresa familiar, Nicolás se quedó mirando el horizonte de Bogotá. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Amaba a Amara, la forma en que lo hacía sentir, la conexión que habían construido, la sinceridad con la que se habían entregado el uno al otro. Pero, por otro lado, la presión pública, las miradas juzgadoras de la sociedad y la carga de su apellido lo arrastraban hacia una realidad mucho más oscura. ¿Podré seguir adelante con esto? ¿Podré protegerla y al mismo tiempo salvar lo que he construido con mi familia?, se preguntaba, con el corazón latiendo desbocado. Los comentarios de sus amigos tampoco ayudaban. Durante una reunión con algunos de ellos, Nicolás intentó explicar su situación, pero lo miraron con incredulidad. «Estás loco si crees que puedes sostener esto», le dijo uno de ellos, un antiguo compañero de universidad que ahora dirigía una exitosa firma de inversiones. «Nadie aquí va a aceptar esa relación, Nico. No importa cuánto la quieras. Estás jugando con fuego, y cuando te quemes, no habrá marcha atrás». Esas palabras resonaron con fuerza en su cabeza mientras volvía a casa esa noche. La tensión interna que lo consumía era insoportable. Por un lado, sentía la obligación de cumplir con las expectativas de su familia, proteger el imperio que había heredado y mantener el respeto que su apellido había ganado durante décadas. Pero por otro lado, sabía que alejarse de Amara lo destruiría emocionalmente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella, su sonrisa, su voz, y todo lo que habían compartido. ¿Cómo iba a traicionar esos sentimientos? Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Nicolás se levantó y caminó por su apartamento, su mente completamente en blanco. La decisión que tenía que tomar lo estaba destruyendo lentamente. Sabía que, hiciera lo que hiciera, habría consecuencias. Si elegía a Amara, no solo pondría en riesgo su reputación y su posición dentro de la familia, sino también todo lo que había construido a nivel profesional. Pero si la dejaba, ¿cómo viviría consigo mismo? ¿Cómo podría volver a sentirse completo sabiendo que había abandonado a la única persona que había logrado ver más allá de su fachada perfecta? En medio de esa tormenta de pensamientos, su teléfono sonó. Era Amara. Su voz al otro lado de la línea sonaba frágil, como si ella también estuviera al borde del colapso. «Nico, no sé cuánto más puedo soportar esto», le confesó, con lágrimas que casi podían escucharse a través del teléfono. «El mundo me está destrozando, y siento que te estoy arrastrando conmigo». Nicolás apretó los dientes, cerrando los ojos mientras las palabras de Amara lo golpeaban. Él quería salvarla, pero no sabía cómo. «No digas eso, Amara. Esto no es tu culpa». Yo solo», las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía qué decir. No sabía cómo consolarla cuando él mismo se sentía tan perdido. Finalmente, tras unos segundos de silencio, Amara volvió a hablar, su voz aún más suave. «Nico,
No quiero ser la razón por la que pierdas todo. No quiero que mi pasado destruya tu futuro. La decisión de Amara había madurado en su interior durante días. A cada momento que pasaba viendo a Nicolás sufrir, sentía que el peso de su relación era demasiado para él. Lo amaba con todo su ser, pero sabía que su presencia lo arrastraba a una tormenta de la que tal vez no saldría ileso. Había llegado a la dolorosa conclusión de que lo mejor para ambos sería separarse, aunque eso rompiera su propio corazón. Aquella tarde, Amara lo llamó y le pidió que la encontrara en un lugar especial, un mirador en lo alto de las montañas que rodeaban Medellín. Nicolás, confundido y preocupado por el tono distante de su voz, aceptó sin hacer preguntas. Sabía que algo importante estaba por suceder, y su corazón latía con fuerza mientras conducía por las serpenteantes carreteras hacia el mirador. El sol comenzaba a caer cuando llegó, tiñendo el cielo de un naranja profundo, como si el mismo paisaje compartiera la tristeza que ambos sentían. Amara lo esperaba, de pie al borde del mirador, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando escuchó los pasos de Nicolás, se giró lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. El silencio entre ellos era casi insoportable. «Nico, tenemos que hablar», dijo ella con la voz entrecortada, su garganta cerrándose por el nudo de emociones que luchaba por contener. Nicolás dio un paso hacia ella, preocupado, intentando descifrar el significado detrás de esas palabras. «Amara, ¿qué pasa? Estás muy distante, ¿qué está ocurriendo?», preguntó, su voz llena de angustia. Amara bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Nicolás. Sabía que lo que estaba a punto de decirle lo destrozaría, pero también estaba convencida de que era lo correcto. «No puedo seguir haciéndote esto, Nico», murmuró, su voz apenas audible. Nicolás frunció el ceño, acercándose más a ella. «¿Hacerme qué? Amara, no entiendo». Finalmente, ella levantó la vista, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «Esto no está funcionando. Mi pasado, todo lo que soy, está destruyendo tu vida. Mira lo que hemos hecho. Tu familia, tu reputación, tus negocios, todo está cayendo por culpa de lo que fui. No puedo permitir que sigas perdiendo todo por estar conmigo», dijo, con una voz temblorosa y llena de desesperación. Nicolás la miró, incrédulo, como si no pudiera comprender lo que estaba escuchando. «¿De qué estás hablando? Amara, esto no es culpa tuya. No podemos dejar que lo que los demás piensen nos separe. Yo te amo. Lo que siento por ti es lo único que me importa», exclamó, intentando acercarse aún más a ella, como si con cada paso pudiera evitar que se desmoronara. Amara dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza con tristeza. «No lo entiendes, Nico. El mundo no nos va a dejar en paz. Yo no quiero que sigas sufriendo por mi culpa. Tal vez si me alejo, si dejo que sigas con tu vida, todo volverá a la normalidad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amara, y Nicolás sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «No me pidas que te deje. No puedo, no quiero vivir sin ti», dijo, con la voz quebrada por el dolor. Intentó tomarle la mano, pero Amara se la retiró con suavidad, aunque su propio corazón gritaba por el contacto. «Es lo mejor, Nico. Tienes que entenderlo. Si me amas de verdad, me dejarás ir», susurró, sin poder contener más el torrente de lágrimas. Sus palabras resonaban en el aire, cargadas de una tristeza insoportable, mientras el cielo se oscurecía poco a poco, reflejando el caos emocional que los envolvía. Nicolás negó con la cabeza, desesperado. «No, no puedo hacerlo. No puedo perderte. Lo superaremos, encontraremos la manera», insistió, su voz apagándose mientras las lágrimas se acumulaban en sus propios ojos. Amara lo miró por última vez, grabando en su memoria su rostro, sus ojos, el amor que aún veía reflejado en él. Sabía que nunca lo olvidaría, pero también sabía que, para protegerlo, tenía que irse. «Adiós, Nicolás», susurró, y antes de que él pudiera reaccionar, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Nicolás permaneció inmóvil en el mirador mucho después de que Amara desapareciera en la distancia. El aire frío de las montañas de Medellín no podía compararse con el hielo que sentía en su interior.
La decisión de Amara de dejarlo lo había devastado, pero al mismo tiempo despertó algo en él. Una certeza ardía en su pecho: no iba a permitir que ella cargara con toda la culpa, ni que su amor terminara así, destruido por el peso del pasado. De camino a casa, Nicolás reflexionó sobre lo que debía hacer. El mundo no solo estaba atacando a Amara por su pasado, sino que su propia familia, especialmente Sofía, lo había empujado a una encrucijada imposible. Sabía que, para cambiar la narrativa, debía hacer algo drástico, algo que nunca había considerado antes. Debía enfrentar a los fantasmas de su propia familia, esos que por años habían estado escondidos detrás del velo de respetabilidad y éxito. Al llegar a su apartamento, tomó una decisión radical: convocar a una rueda de prensa al día siguiente. Esa misma noche, se comunicó con su equipo de relaciones públicas, dejando claro que quería que todos los medios importantes de Colombia estuvieran presentes. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el rumbo de su vida y de la familia Delgado para siempre, pero era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. Ya no se trataba solo de salvar su relación con Amara, sino de liberarse de la hipocresía que lo había rodeado desde siempre. Al día siguiente, los periodistas llenaban la sala de conferencias de uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá, expectantes y curiosos. El nombre de Nicolás Delgado había estado en boca de todos durante semanas, y los medios esperaban declaraciones sobre el escándalo que había sacudido su vida. Sin embargo, nadie podía prever lo que estaba a punto de suceder. Nicolás se presentó ante el público con un semblante serio, pero decidido. Vestía un traje oscuro, pero la formalidad de su atuendo no ocultaba el peso de lo que estaba a punto de decir. Se ajustó el micrófono, miró a las cámaras y, con una voz firme, comenzó. Durante las últimas semanas, mi vida personal ha sido objeto de especulación pública, y la mujer que amo ha sido atacada por errores de su pasado. Pero hoy no estoy aquí para hablar de esos errores. Estoy aquí para hablar de los míos. O mejor dicho, de los de mi familia. Un murmullo recorrió la sala, pero Nicolás continuó sin titubear. La fortuna de los Delgado no es tan limpia como muchos creen. Mi familia, desde hace décadas, ha realizado transacciones y acuerdos que no solo son cuestionables, sino también inmorales, dijo, mirando directamente a las cámaras, como si estuviera confesando no solo ante los periodistas, sino ante todo el país. La sala quedó en silencio absoluto mientras Nicolás detallaba algunas de las transacciones más turbias que conocía. Acuerdos con empresas que devastaron el medio ambiente en zonas rurales, negocios con políticos corruptos para asegurar contratos lucrativos y transacciones que afectaron la vida de miles de personas, continuó. Todo esto fue ocultado bajo una fachada de éxito y prestigio, pero la verdad siempre encuentra su camino. Los periodistas, incrédulos, empezaron a tomar notas febrilmente, mientras las cámaras enfocaban el rostro de un hombre que había decidido poner todo en juego por la verdad. Hoy me enfrento a ustedes no como el heredero de un imperio, sino como alguien que está cansado de las mentiras, declaró Nicolás, su voz temblando ligeramente por la emoción. No permitiré que mi relación con Amara sea destruida por el peso del pasado, ni que ella sea el chivo expiatorio de una familia que también tiene sombras. Estoy dispuesto a perderlo todo, pero no voy a perder mi integridad, ni a la mujer que amo. Con esas últimas palabras, Nicolás dejó el micrófono y salió de la sala, dejando a los periodistas en shock, sabiendo que acababa de cambiar el curso de su vida y, posiblemente, el de su familia para siempre. El audaz acto de Nicolás sacudió a la sociedad colombiana como un terremoto. La confesión pública de las oscuras transacciones de la familia Delgado resonó en todos los rincones del país. Los medios, acostumbrados a alimentar el morbo y el escándalo, se encontraron de repente ante una narrativa que no esperaban. Uno de los hombres más influyentes de Colombia no solo había admitido los pecados de su familia, sino que había decidido exponerlos por amor y por un sentido de justicia que pocos podían imaginar. Los titulares, que hasta ese momento se habían centrado en Amara y su pasado, cambiaron de rumbo. Ahora, la historia de fondo era la corrupción dentro de la élite, la doble moral de una sociedad que castigaba a una mujer por su historia, pero ignoraba las transgresiones de los poderosos. Nicolás Delgado rompe el silencio sobre la fortuna familiar.
El escándalo detrás del Imperio Delgado y el heredero que desafió a su propia familia eran solo algunos de los nuevos encabezados que circulaban por todos los medios de comunicación. El público, que antes había sido despiadado con Amara, comenzó a cuestionar sus propios prejuicios. Las redes sociales, donde previamente abundaban los ataques hacia ella, empezaron a llenarse de mensajes de apoyo. ¡Qué hipocresía! Juzgar a una mujer por su pasado mientras los ricos cometen crímenes impunemente, decía un usuario en Twitter. Nicolás hizo lo correcto. Ya es hora de que la verdad salga a la luz, comentaba otro. El acto de Nicolás había logrado algo que pocos esperaban, había obligado a la sociedad a enfrentarse a su propia hipocresía. Durante años, las élites habían dictado las reglas del juego, construyendo imperios sobre bases corruptas mientras se mantenían inmunes al escrutinio público. Ahora, con un simple gesto de verdad, Nicolás había desmantelado esa fachada. Amara, quien había sido tratada como una paria, empezó a ser vista con más empatía. La gente comenzó a entender que su pasado no la definía, que su lucha por reconstruir su vida era más valiosa que cualquier error que hubiera cometido. Las entrevistas con especialistas y analistas en televisión cambiaron de tono. Lo que Nicolás Delgado ha hecho es valiente. Ha puesto en evidencia que, en nuestra sociedad, castigamos más a los que intentan redimirse que a aquellos que cometen crímenes bajo el amparo del poder, señaló una periodista en un programa de opinión. Mientras tanto, los socios de la familia Delgado y los empresarios corruptos que Nicolás había mencionado en su confesión, ahora enfrentaban una presión pública que nunca habían imaginado. Amara, aunque aún estaba conmocionada por lo que Nicolás había hecho, comenzó a sentir un cambio en el aire. Su nombre ya no era sinónimo de escándalo, y aunque sabía que la batalla por limpiar su reputación aún no había terminado, sentía una pequeña chispa de esperanza. La sombra que la había perseguido durante años empezaba a desvanecerse, gracias a la valentía de Nicolás. Mientras la confesión de Nicolás comenzaba a cambiar la narrativa pública, una nueva verdad salió a la luz, esta vez relacionada con Renata, la mujer que había orquestado gran parte de los ataques mediáticos contra Amara. Durante semanas, Renata había vendido historias distorsionadas y mentiras a los tabloides, asegurándose de que Amara fuera vista como una amenaza y no como una víctima. Pero lo que el público no sabía era que Renata no estaba actuando sola, y que sus motivaciones iban mucho más allá de una antigua rivalidad. Una investigación periodística independiente, impulsada por la creciente curiosidad sobre las verdaderas intenciones de Renata, reveló que ella tenía conexiones profundas con un político local involucrado en una red de corrupción. Este político, Arturo Medina, había sido un cliente habitual de Renata durante sus días como garota de programa, y con el tiempo, habían mantenido una relación de conveniencia. Medina, conocido por sus maniobras corruptas y su influencia en los círculos empresariales de Bogotá, había pagado a Renata una suma considerable para que iniciara una campaña de difamación contra Amara. El objetivo de Medina no era solo destruir la reputación de Amara, sino también desestabilizar el creciente impacto que ella estaba teniendo en la comunidad a través de su trabajo como terapeuta de mujeres vulnerables. Amara, con su historia de superación y su influencia en mujeres que estaban escapando de situaciones de abuso y explotación, representaba una amenaza para individuos como Medina, que tenían intereses en mantener a esas mismas mujeres bajo control. Su trabajo estaba empoderando a personas que antes eran vistas como desechables por la sociedad, y eso afectaba directamente los negocios y las redes de explotación en las que Medina y otros como él estaban involucrados. Renata, cegada por la codicia y por su propio resentimiento hacia Amara, aceptó el trato sin dudarlo. Amara siempre se creyó mejor que las demás, le había dicho a Medina en una conversación grabada, revelada más tarde por uno de los periodistas que investigaba el caso. Pero yo sé quién es realmente, y voy a asegurarme de que todos lo sepan. Con ese odio alimentado por el dinero, Renata había tejido una red de mentiras que casi destruyó a Amara, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Cuando la verdad sobre Renata y Medina salió a la luz, el público quedó estupefacto. Los mismos medios que antes habían glorificado las historias de Renata comenzaron a dar un giro drástico, exponiéndola como una villana manipulada por el poder y la corrupción.
Las entrevistas y testimonios de antiguos asociados de Medina, así como documentos financieros que confirmaban los pagos a Renata, se filtraron rápidamente, y lo que había comenzado como una simple campaña de difamación se transformó en un escándalo político de enormes proporciones. Amara, aunque aliviada de que la verdad finalmente se estuviera revelando, aún sentía las cicatrices emocionales de semanas de ataques implacables. Sabía que, aunque la historia de Renata se estaba desmoronando, el daño ya estaba hecho. Sin embargo, esta nueva revelación le dio una pequeña victoria moral, algo que necesitaba desesperadamente después de todo lo que había sufrido. Tras las explosivas revelaciones sobre Renata y Arturo Medina, la tormenta mediática que había rodeado a Nicolás y Amara finalmente comenzó a disiparse. Aunque la verdad salió a la luz, ambos sabían que no podrían retomar sus vidas en Bogotá sin ser constantemente perseguidos por el escrutinio público. Habían sobrevivido al caos, pero estaban agotados, emocional y mentalmente. Necesitaban un lugar lejos de las cámaras, los rumores y las presiones que los habían empujado al límite. Fue entonces cuando Nicolás propuso lo que sería un nuevo comienzo para ambos, retirarse a la tranquilidad de Villa de Leyva, un pequeño pueblo colonial al norte de Bogotá, conocido por su belleza natural y su serenidad. Allí, en una antigua hacienda que pertenecía a su familia, podrían encontrar la paz que tanto anhelaban. Amara, aunque inicialmente reticente a la idea de alejarse de la ciudad y su trabajo, entendió que ambos necesitaban un respiro. Tal vez este sea el espacio que necesitamos para sanar, para reconstruir, le dijo Nicolás, tomando su mano con ternura. Así, semanas después del escándalo, se instalaron en una hermosa finca rodeada de montañas, campos verdes y cielos despejados. El contraste con la vida caótica que habían dejado atrás en Bogotá era palpable. Nicolás, decidido a distanciarse de la presión constante de los negocios de la familia Delgado, asumió un papel mucho más reducido en la empresa. Se centró en supervisar pequeñas operaciones agrícolas desde la hacienda, algo que siempre había sido una pasión silenciosa para él, lejos del estrés de las grandes transacciones y las reuniones interminables. Para Amara, este nuevo capítulo representó una oportunidad para redescubrir su propósito. Aunque había sido difamada y atacada, no perdió la visión de lo que siempre había querido hacer, ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Villa de Leyva, aunque pequeña, ofrecía una comunidad necesitada de apoyo, y Amara pronto comenzó a trabajar con mujeres locales que enfrentaban sus propios desafíos. Con la ayuda de Nicolás, abrió un pequeño centro de bienestar y sanación, un lugar donde las mujeres podían encontrar no solo apoyo emocional, sino también capacitación y herramientas para valerse por sí mismas. Aquí es donde realmente podemos hacer una diferencia, le comentó Amara una tarde mientras caminaban por los campos de la hacienda, disfrutando del sol tibio. Nicolás la miró, orgulloso de su resiliencia y de la pasión que seguía brillando en sus ojos. Siempre lo has hecho, le respondió, con una sonrisa serena. Solo que ahora lo harás desde un lugar que realmente te pertenece. Los días en la finca eran tranquilos, llenos de simplicidad. Amara trabajaba incansablemente con las mujeres locales, expandiendo su alcance más allá de lo que había imaginado. El escándalo que alguna vez había definido su vida parecía un recuerdo distante, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades. Sin embargo, sabía que aún quedaban desafíos por delante, y aunque ambos estaban en un lugar mejor, las cicatrices del pasado no desaparecerían tan fácilmente. Con el paso del tiempo, Nicolás y Amara encontraron en la serenidad de Villa de Leyva no solo un refugio, sino una fortaleza que los unió aún más. Ambos habían sido puestos a prueba de las maneras más duras, enfrentando no solo sus propios demonios, sino también la hipocresía de una sociedad que estaba dispuesta a juzgarlos sin conocer la verdad completa. Sin embargo, lo que alguna vez fue dolor y conflicto, se transformó en una fuente de resiliencia y fuerza inquebrantable. Amara, cuya reputación había sido injustamente atacada, se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. Su centro de apoyo para mujeres en situación de vulnerabilidad creció más de lo que ella había imaginado. Las mujeres venían de todas partes, no solo buscando refugio, sino también inspiración. Amara se había convertido en un ejemplo vivo de que el pasado no define a una persona, sino la capacidad de levantarse y construir una vida llena de propósito.
Su trabajo no solo tocaba las vidas de las mujeres que ayudaba, sino también a la comunidad en general, que comenzó a verla con otros ojos, con respeto y admiración. Nicolás, por su parte, encontró un equilibrio que nunca había tenido en Bogotá. Lejos de las presiones constantes de su apellido y del legado de los Delgado, aprendió a disfrutar de las cosas simples, a conectarse con la tierra y a encontrar satisfacción en un estilo de vida más tranquilo. Había dejado atrás el papel del heredero agobiado por la expectativa, y en su lugar, emergió como un hombre seguro de sí mismo y de sus decisiones. Nunca imaginé que encontraría la paz de esta manera, le confesó a Amara una tarde mientras caminaban por los campos de la finca. Pero creo que todo lo que pasó nos trajo hasta aquí, y no lo cambiaría por nada. A pesar de la tranquilidad que ahora los rodeaba, la sombra del pasado no desapareció por completo. Había momentos en los que ambos se sentaban a reflexionar sobre todo lo que habían atravesado. Las cicatrices emocionales seguían ahí, pero en lugar de debilitarlos, los habían fortalecido. Nicolás y Amara ya no eran las personas que se escondían del mundo por miedo o vergüenza. Habían enfrentado el escrutinio público y la traición, y lo habían hecho de la mano, apoyándose el uno en el otro cuando más lo necesitaban. Nuestro amor superó todo, le dijo Amara una noche, mientras se sentaban en el porche, viendo las estrellas. Nunca pensé que podríamos llegar hasta aquí después de todo lo que vivimos, pero lo hicimos. Nicolás la miró, con una sonrisa tranquila en el rostro. Porque esto es lo que el amor verdadero hace, Amara. Nos desafía, nos rompe, pero también nos reconstruye. Y ahora, somos más fuertes que nunca. La sociedad, aquella que alguna vez los había condenado, comenzó a verlos bajo una nueva luz. La historia de Nicolás y Amara se convirtió en un recordatorio de que el amor puede trascender incluso los secretos más dolorosos del pasado. Lo que había comenzado como un escándalo, terminó siendo una lección sobre la capacidad humana de redimirse, de perdonar y de encontrar la verdad detrás de las apariencias. Nicolás y Amara, ya libres del peso de las expectativas ajenas, demostraron que el amor verdadero no es perfecto, pero es lo suficientemente fuerte como para soportar las tormentas más intensas. Juntos, transformaron su dolor en una historia de esperanza y superación, inspirando a otros a no rendirse ante las dificultades y a luchar por lo que realmente importa. El lector, al cerrar esta historia, deja escapar un suspiro de alivio. Nicolás y Amara, dos almas heridas por sus pasados, se han convertido en un símbolo de resiliencia, demostrando que, al final, el amor es el único poder capaz de superar cualquier adversidad. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.